Buenísimas, buenísimas mañanas. Me encanta estar aquí, me encanta. Mi Cristo interior saluda y bendice al Cristo interior de las personas que van a conectarse hoy, mañana, esta noche, cualquier día. También el de aquellas que queriendo conectarse no pueden. Hoy es lunes 24 de marzo de 2014. En un país laico, por constitución, celebramos una fiesta religiosa. Cada quien. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí, para decir lo que debo decir a ustedes, para entender. Gracias por sus correos, gracias por lo que ellos dicen y gracias por sus buenos deseos de bienestar y buena salud para conmigo. Gracias. Estamos con el licenciado Enrique Corbera, catalán. La biodescodificación, fascinante. Enfermedades, el capítulo de hoy. Enfermedades autoinmunes como la esclerosis en placas, la diabetes, la poliartritis, la esclerodermia, el lupus eritematoso. Cada vez hay más enfermedades autoinmunes. Una de las biodescodificaciones de las enfermedades autoinmunes es la siguiente. No me merezco existir, no tengo valor, no tengo familia. Ayer presentaron un episodio sobre una chica con leucemia y pensé en esto inmediatamente. Por ejemplo, la enfermedad de lupus eritematoso. Mujer con lupus y trombosis, tiene un coágulo en la aorta, tiene un proyecto sentido es antes de nacer, de no ser deseada y fue abandonada al año de vida con sus tíos. El tío de ella abusó sexualmente. Sus padres le obligan a montar un negocio de prostitución en la edad de 34 años y a los 35 queda embarazada y pierde a su hijo. ¡Qué vida, Dios mío! Ella sigue sin sentirse reconocida por su familia. De aquí los problemas en la sangre y los coágulos. Simbólicamente es como si no dejara partir a su padre. El lupus eritematoso tiene un resentir de todo lo malo que me ocurre a mí. En el caso de esta mujer, el lupus se manifiesta en la piel, conflicto de separación o falta de contacto. Se pueden encontrar enfermedades autoinmunes para todos los órganos del cuerpo. En la enfermedad autoinmune, los glóbulos blancos fabrican anticuerpos con el mismo. Esto también tiene un sentido biológico. Ejemplo de una alumna de biodescodificación. Había una mujer que fabricaba anticuerpos en contra de los espermatozoides de su marido. Pero para ella, en el momento que está embarazada, siente que va a morir. Inconscientemente está segura de ello. Esto evidentemente viene de lo transgeneracional. Si quiero vivir, destruyo los espermatozoides. Qué cosa tan curiosa. ¿Cómo sucede? No sé. Se puede encontrar enfermedades autoinmunes para todos los órganos del cuerpo. En la enfermedad autoinmune, glóbulos blancos fabrican anticuerpos contra el mismo. El va tildado, pues claro. Que estuviera aprendiendo. Ejemplo de una alumna de biodescodificación. Había una mujer que fabricaba anticuerpos en contra de los espermatozoides de su marido, pero para ella en el momento que está embarazada siente que va a morir. Si quiero que me quieran, destruyo la tiroides. Si quiero sentirme seguro, destruyo los espermas. Cuarta etapa de la biología, el córtex. Vamos a hablar del córtex también, que también llamamos la sustancia gris del cerebro, la materia gris. Todos los órganos que tienen su diana
a nivel del córtex tienen un origen embriológico ectodérmico. Se acordarán que para la primera etapa de la evolución los órganos tienen su origen embriológico en el endodermo. Para la segunda y tercera etapas de la evolución los órganos tienen su origen en el mesodermo. Ecto, endo, meso. Mesodermo antiguo para la segunda etapa, cercano a los conflictos arcaicos, y mesodermo nuevo para la tercera etapa, la que permite caminar, permanecer rectos, tener valor mucho más cercano a esta noción de comunicación. La gran novedad de la descodificación biológica en esta cuarta etapa es la noción de masculino y femenino. Tenemos dos hemisferios. Todos estos órganos tienen un origen biológico ectodérmico y cuando aparece un síntoma o una enfermedad, se van a crear en estas zonas un edema que llamamos interruptor o foco de Hammer. La particularidad es que tenemos un cerebro hemisferio derecho y cerebro izquierdo, o cerebro hemisferio izquierdo. Los conflictos que vivimos en el hemisferio derecho los vivimos en masculino. Los conflictos que vivimos en el hemisferio izquierdo los vivimos en femenino. Ahora vamos a ver cómo hacemos para vivir en masculino o en femenino. Estos órganos asociados con el córtex tienen una respuesta biológica diferente a los órganos asociados con el tronco cerebral. En el tronco cerebral, durante la fase de estrés, la fase activa, el cuerpo multiplica las células o crea masa, y en fase de reparación el cuerpo vacía, destruye estas multiplicaciones. En este nivel es al revés. En fase de estrés, la fase activa, el cuerpo vacía, destruye células, y en fase de reparación va a tapar multiplicando células, y vamos a ver que lo van a ayudar otras células, los microbios. La propuesta principal de esta etapa de la evolución es: estoy en interacción permanente con el endodermo y los demás, entro en relación, me comunico y tengo una vida social. Y alrededor de esta dinámica van a armarse estrategias de adaptación, mecanismos de defensa, que serán la base de los diferentes conflictos asociados con estas experiencias de la vida social. Veremos que tenemos ahí conflictos de territorio, grandes miedos, conflictos de separación y conflictos de identidad. Polaridad masculina y femenina. La primera identidad es muy importante y se trata de la identidad sexual, que está determinada muy pronto en el vientre de la madre por el sexo biológico. Al mismo tiempo poseemos una doble polaridad. Tanto si somos hombre o mujer tenemos una polaridad masculina y una polaridad femenina. Unos tenemos un femenino más desarrollado, otros no. Normalmente, si todo está bien, un hombre está en su polaridad masculina, que es la más importante, aunque también tiene la polaridad femenina e igualmente para la mujer. Pero veremos que a veces una mujer puede encontrarse en la polaridad masculina y un hombre sobre la polaridad femenina, como una estrategia de defensa. Veremos cómo sucede esto. ¿Cuál es la diferencia primordial que existe entre la polaridad masculina y femenina? La pueden sentir, la intuyen en términos de reacción. El hombre enfrenta y la mujer huye. Esto es la normalidad. Antes, en la prehistoria, el papel de la mujer era ocuparse de los hijos. La imagen de referencia es la gruta y estar cerca de los hijos. Y efectivamente, protege a los hijos. Pero antes que esto, es el hombre el que la protege a ella. ¿Y cómo la protege? Yendo al exterior, cazando a las presas, enfrentándose con lo externo. Generalmente, si ahora surge una araña grande aquí, las mujeres se van corriendo, los hombres la pisan, son fuertes. Realmente, una cucaracha, yo no la piso, no me gusta el sonido. Y también es verdad que el hombre está más bien en una fuerza centrífuga, proyecta hacia el exterior, como su biología y su sexo se lo permiten. La fuerza centrífuga siempre saca. Mientras para la mujer hay esta noción centrípeta, todo hacia el centro, como su sexo lo permite, porque no hay que olvidarse que estas nociones arcaicas de nutrirse, eliminar y respirar tienen como objetivo la procreación. El cerebro izquierdo, cuando hablo del cerebro izquierdo o derecho, me refiero al hemisferio derecho o izquierdo, claro. Está más desarrollado en los hombres y el cerebro derecho en las mujeres, y esto
bajo la influencia de las hormonas. Esta es la diferencia, no tenemos las mismas hormonas. La mujer tiende más a la verdad y a la comunicación, mientras el hombre se centra en la acción y la competencia. En el plano biológico, los hombres están programados para la competencia y la mujer para la cooperación. Veamos un poco las grandes diferencias en los ámbitos de la gestión de la mente. Por ejemplo, la mujer se orienta en el tiempo. Esto concierne al cerebro izquierdo, mientras que el hombre se orienta en el espacio, que concierne al cerebro derecho. La mujer se orienta en relación a objetos y signos concretos, mientras que el hombre se orienta en una dirección abstracta. Puede pasar por otro camino para encontrar su coche o su hotel. La mujer se pierde normalmente. La mujer sale de la casa y se pierde. Pueden existir mujeres que se orientan muy bien, pero en este momento utilizan su cerebro masculino. A nivel de los órganos de los sentidos, globalmente, la mujer es mucho más sensible. Su oído está más desarrollado. Por esto son importantes las palabras suaves, el timbre de la voz, la música. La mujer se enternece cuando el hombre le habla al oído. Su sentido de tacto posee 10 veces más receptores cutáneos para el contacto. La oxitocina y la prolactina multiplican la necesidad de tocar y de ser tocada, que la acaricien si es posible. El olfato también es más sensible, hasta 100 veces más según el periodo del ciclo. Percibe las feromonas, que traducen formas de emociones como el deseo sexual, la cólera, la ira, el miedo o la tristeza. Esto es mucho más sensible en la mujer que en el hombre, por eso a lo mejor hemos hablado de intuición femenina. En cambio, la vista está mucho más desarrollada en el hombre, porque si volvemos a la prehistoria, el hombre necesitaba ver lejos para poder ver la casa de manera más precisa, mientras la mujer se quedaba en la gruta encargándose de los hijos. Y en el hombre, la vista está más erotizada que en la mujer. Un hombre necesita sentir visualmente que una mujer es bella, mientras que una mujer necesita entender que su hombre es bello, por el timbre de la voz, por ejemplo. Sin embargo, la mujer posee una mejor memoria visual. Estas diferencias, como les he dicho, se basan en la noción de hormonas. ¿Qué son estas hormonas que hacen que si un niño ve una pelota en el suelo la va a patear y una niña la va a tomar la pelota en sus brazos? ¿Qué tan curioso? Los hombres tienen testosterona. ¿Dónde? Y para ser correctos, tienen más testosterona que las mujeres. Porque es precisamente por esto que tenemos a la vez masculino y femenino dentro de nosotros, porque las mujeres también fabrican la testosterona. ¿Qué es esta hormona sexual? Es la hormona del deseo, de la sexualidad, pero también de la agresividad, la hormona de la conquista. Cuando hablo de agresividad en relación a esta hormona, no me refiero a violencia, sino a la energía, el empuje, este deseo de conquista, de pelearse, de enfrentarse. Esta testosterona desarrolla la fuerza muscular. Por ejemplo, los hombres tienen 40% de músculo, las mujeres solo 23%. Desarrollan la velocidad de reacción, incluso la impaciencia. Decidimos que el 92% de conductores que tocan el claxon en un semáforo son hombres y taxistas. Desarrollan esta agresividad, esta competencia y el instinto de la dominación. Desarrollan la tenacidad, la resistencia, la cicatrización de las heridas, la barba y la calvicie. Desarrolla la parte derecha del cuerpo a nivel de los miembros de los dedos. Desarrolla también la visión desde lejos como un teleobjetivo. Lanzar con precisión, la orientación en el espacio, el gusto por la aventura, las experiencias nuevas y el riesgo. Y también desarrolla la atracción hacia una mujer joven a la cual hay que proteger. Joven para procrear, siempre con este programa de supervivencia de la especie. Las mujeres tienen los estrógenos que desarrollan los movimientos de precisión, desarrollan el lado izquierdo del cuerpo, las estrías digitales y el pulgar. Desarrollan la grasa, porque la grasa representa biológicamente una protección y una reserva para el bebé. La mujer tiene 25% de grasa, más o menos fisiológica, mientras que el hombre solo tiene 15%.
Las mujeres tienen una memoria verbal y una memoria de localización de los objetos. Los estrógenos también desarrollan el oído. Las mujeres reconocen los colores con más precisión que los hombres, porque es el cromosoma X el que lleva los conos necesarios para la visión de los colores. Tenemos dos tipos de células fotosensibles en el ojo, los conos y los bastones. Los bastones son necesarios para la visión de las formas y los conos para el color. Los estrógenos favorecen la atracción para un varón dominante, fuerte y experimentado, porque también tiene en su cabeza este programa de supervivencia de la especie. Para concluir, en general, las dificultades de comprensión entre hombres y mujeres vienen del hecho de que las mujeres tienen naturalmente esta capacidad de expresar sus emociones y sentimientos. No es que sea más emotiva que el hombre, al revés, el hombre es más emotivo, pero desde que es muy chico aprende que tiene que ser fuerte y no tiene que llorar. ¡No llore! Los hombres machos no lloran. Yo no soy macho. Entonces aprendió a encontrar soluciones inmediatamente. Y cuando una mujer tiene necesidad de hablar con un hombre de sus emociones, de lo que siente, de su sentir, no tiene ganas de una solución, solo quiere que la escuchen. Mientras que aquí un momentico, falta ya. Mientras que los hombres no comprenden esto, dicen, haz esto, haz lo otro, y esto es complicado porque la mujer sabe lo que tiene que hacer, no le apetece que sea el hombre quien se lo diga. Eso es cierto, que puede generar algunas dificultades, por ejemplo, en la pareja. El trabajo del terapeuta, por ejemplo, requiere mucho más la polaridad femenina, ya que en este trabajo estamos en la escucha y sobre todo no estamos en la solución. Un terapeuta que da soluciones impide al otro que encuentre su propia solución. Sin embargo, conozco muchos hombres que son excelentes terapeutas. Protocolo de polaridad masculino-femenina. ¿Cómo saber cuál es mi polaridad o cuál es mi polaridad más predominante? Mi polaridad predominante. La primera persona va a elegir en el suelo dos lugares. Una zona masculina donde se encuentra su masculino y otra zona que representa su femenino. La persona va a elegir sentarse o pararse en uno de estos dos. Va a modelar, por ejemplo, su femenino como una escultura que no tiene necesariamente que parecerse a una mujer, a lo mejor es una esfera. Esto es igual, lo que haga es igual. Cuando le están modelando, visualicen y explican para que la otra persona pueda ver también la forma, el color, la materia que utiliza. Y para que pueda estar muy cerca de ustedes y les acompañe en esta modelación de masculino o de femenino. Cuando se sienten satisfechos de su representación femenina o masculina, salen del espacio y se van a la otra zona y hacen lo mismo. En una tercera etapa van a poner una pierna en cada zona. Mi masculino es un lado y mi femenino en el otro. Y estudio cómo puedo acercar estas dos formas, la manera de realizar este masculino-femenino que represento. Puedo observar si mi femenino conserva más importancia que mi masculino o al revés. Por último, tiene que referirse a su sensación interna para sentir esta estructura masculina y femenina. A lo mejor tienen necesidad de moverse, sentir su masculino o su femenino. Y tienen que intercambian con la pareja que les va a ayudar para ir más lejos. Lateralidad. Vamos a introducir la noción de lateralidad que complica un poco las cosas, porque hay mujeres zurdas o diestras y hombres zurdos o diestros. ¿Se acuerdan de que tenemos dos hemisferios, derecho femenino e izquierdo masculino? Cuando uno escribe con la mano derecha se moviliza el hemisferio izquierdo, solo en el plano funcional. Polaridad masculina, polaridad femenina. El Dr. Hammer fue el gran descubridor de la importancia de sus lateralidades. Supo ver y entender que la persona zurda o diestra hace que los conflictos se vivan y se expresen de una forma totalmente diferente. Si yo, un hombre, tengo un conflicto específico, lo voy a vivir en masculino. Y en esta parte derecha que normalmente se va a inscribir una diana. Hay dos cosas que se superponen. La noción de funcionalidad, porque a nivel cerebro hay un cruce de vías nerviosas, de manera que en el aspecto funcional va a ser el cerebro izquierdo del que va a responder para escribir con la mano derecha, y es el cerebro derecho el que va a responder para escribir con la mano izquierda. El plano conflictivo
que va a ser un poco diferente. Ahí tiene que ver con la manera de vivir el conflicto. Resulta que una mujer zurda va a vivir el conflicto de la misma manera que un diestro. ¿Qué sentido tiene esto en el plano biológico? Es una oportunidad suplementaria de supervivencia para el organismo. Imagínense de nuevo este arquetipo prehistórico, cuando todos los hombres se fueron a cazar para traer comida y las mujeres estaban solas en la gruta y de repente en la gruta aparece un oso. La naturaleza de la mujer sería salir corriendo, pero a veces no es tan fácil salir corriendo para escaparse de un oso. Entre este grupo de mujeres hay zurdas que de manera natural van a enfrentarse con el oso. Es una imagen. Van a vivir este conflicto de miedo al oso en lugar de vivirlo con una mujer diestra, es decir, salir corriendo. Lo van a poder vivir como un hombre, es decir, enfrentándose. Estamos a nivel de estrategias de defensa que desarrollamos, en este nivel de gestión de conflictos que es diferente de simplemente la gestión funcional de la lateralidad. Por ejemplo, una mujer con un cáncer de pecho derecho, le vamos a preguntar si es diestra o zurda, porque en función de esta lateralidad no habrá vivido para nada el mismo resentir. Si es diestra, para ella el seno izquierdo representa todo lo que está relacionado con la familia, los vasos de sangre o sus hijos simbólicos que pueden ser el padre o la madre. Si tiene un problema en el seno izquierdo, podemos tener la seguridad de que ha sido tocada en ese conflicto del nido, de los lazos de sangre de los hijos. Y si esta misma mujer tiene un cáncer en el seno derecho y es diestra, su conflicto va a relacionarse con lo que llamamos el nido agrandado. Por ejemplo, puede ser su trabajo, su pareja, cualquier cosa que haya creado. Para una zurda va a ser al revés. Si tiene un cáncer de pecho izquierdo, va a estar en conflicto de nido agrandado, mientras que si está afectado el seno derecho, va a ser un conflicto de nido estricto. Debemos matizar que en una mujer zurda, el conflicto de mama derecha sería así como mi hijo me impide realizarme en mi trabajo. Y para la mama derecha el conflicto es falta de protección paternal. Una cosa muy importante en la biodescodificación es conocer la lateralidad de la persona con la que trabaja, porque los resentires van a ser diferentes y las enfermedades dan informaciones distintas. A nivel del córtex es muy complejo porque también hay gente ambidiestra. Se dice ambidiestra o ambidextra, como quieran. Es muy complicado. La única entrada posible es ¿qué es lo que sientes? ¿Desde cuándo te duele? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que sientes de lo que te ha pasado? Y la curación se hace en el trabajo, en el resentir. El interés de la biodescodificación es que podamos ir más rápido porque podemos validar lo que dice la persona con el diagnóstico de la descodificación. Hay que cuidarse del conflicto de Procusto. Acuérdense que Procusto demandaba que todas las personas que llegaran a su hotel, a su hostal, midieran 1,70. Lo que quiero decir que con esto es que cuando tenemos una convicción hay que estar muy atentos en no convertirse en un terrorista de esa convicción. Procusto. Nos encontramos en un espacio humano y nuestra humanidad puede ayudarnos a aceptar que las cosas sean un poco diferentes de lo que nosotros pensamos. Por ello, el resentir es tan importante, porque es la única cosa real que puede existir entre el terapeuta y el paciente. El paciente tiene razón. Él sabe lo que le pasa. Otra tilde. Él, ese él va tildado porque es pronombre. Evidentemente, si estamos en un órgano que habla de desvalorización y el paciente nos cuenta una historia que no tiene nada que ver con la desvalorización, quizás una historia de atrapar el bocado, por ejemplo, ahí podemos saber que quizás hay cosas que no son tan precisas y que la persona no va lo bastante lejos en la realidad de su resentir, o más bien está demasiado en lo mental, en el juicio. Entonces, vamos a tener elementos para guiar a la persona. Pero si esta persona está en esta noción de desvalorización, también tenemos que escuchar lo que dice. Incluso si hemos de acompañar a la persona en esta noción de atrapar el bocado, también puede estar relacionado con esta impotencia de atrapar el bocado. Las cosas son lo mejor, pueden mezclarse. Se expresa en un órgano determinado y la única manera de validar si esto es justo o no es ver si algo se mueve a nivel de síntoma. ¿Qué opinan?
¿Qué opinan? ¿Por qué? Cada vez que leo un capítulo, cada vez que me preparo, descubro que no sabemos nada. Está bien que no sepamos nada de psicología o de medicina, pero es que no sabemos nada de nada. Y cuando una persona se queja de algo, por ejemplo, la leucemia, y le decretan quimioterapia, y la persona de 20 años se torna calva, blanca, ¿no es mucha tristeza? Ningún médico le ha preguntado con quién vive, cómo se siente a los 18 años. Tiene novio, todavía no ha tenido sexo. A ti. ¡Qué pecado la medicina! ¡Qué pecado! ¡Qué atraco! Perdón el énfasis. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana martes haremos otro capítulo de la biodescodificación. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. No se les olvide hacer el balance hoy, mañana, a cualquier hora. Convoquen al espíritu de sabiduría y comenten. Y si algo encuentran mal, pues perdónenlo, ámenlo, agradezcan, olviden. Y si es contigo, perdónalo. Y es muy fácil decir, me perdono, me amo, me perdono, me amo. ¿Qué no lo dije? ¡Ah! Y no se les olvide reír por nada, pero por nadititica del mundo. Hasta mañana.